Desde 1850-ish hasta 1940-ish, París fue el epicentro de unas 10 corrientes artísticas hoy aceptadas como fundamentales para la historia del arte, como cubismo, surrealismo, realismo, los impresionismos, Art Nouveau, etcétera, etcétera. ¿Entiendes el punto? Estamos hablando de la época que, argumentablemente, es la más importante para el arte como lo conocemos hoy, el punto en el que dejó de ser academicismo puro y pasó a ser vanguardias, libertad y expresión. Cuando empiezas a estudiar la historia del arte, eso es lo que ves, de ahí deriva todo. Y no solo fueron corrientes, igual hablamos de cosas como el Salón de París, una exposición que en su momento fue el evento artístico más importante del mundo. Sucedía cada año o cada dos y ahí se consolidaron artistas que igual son fundamentales para la historia del arte. O el Salón de los Rechazados, otra exposición montada a partir de aquellos que fueron ninguneados por el salón, y de ahí nació el impresionismo. Estos eventos e instituciones y sus dueños literalmente decidían qué era y qué no era arte, cambiaban toda la narrativa mundial. Y artistas, claro que sí, si en ese momento nacías fuera de París y querías consolidarte como gran artista, tenías que mudarte a la ciudad, era como el movimiento lógico. Artistas que hicieron esto, o sea que nacieron en otro lugar, se mudaron a París y eso los ayudó a consolidarse mundialmente, incluyen Picasso, Van Gogh, Dalí, Kandinsky, Frida Kahlo, Diego Rivera, Miró, Modigliani, Mondrian. ¿Entiendes el punto? Es por todo esto que decimos que París fue el centro mundial del arte por décadas. No es solo que sus corrientes pegaran o que tuvieran buen gusto, hablamos de verdadero poder político, la historia del arte como la conocemos. Eventualmente, con la gran migración de cerebros, por lo mal que quedó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo centro del arte cambió. Durante toda la segunda mitad del siglo pasado, se acepta que la capital del arte fue Nueva York. Y lo mismo, solo cambiamos de ciudad. Movimientos como el expresionismo abstracto, graffiti, arte conceptual, neoexpresionismo, performances, pop art, todos estos nacidos importantes para la historia del arte y consolidados en Nueva York. Y luego artistas como Andy Warhol, Pollock, Rothko, Stanley Kubrick, Basquiat, Martin Scorsese, Robert De Niro, Bob Dylan, e instituciones como el MoMA, el Met, las millonarias y escandalosas subastas de Sotheby's o Christie's. Aquí el arte se consolidó como inversiones millonarias y como evasión de impuestos. Mi punto es que cambió la ciudad, pero no el sistema. Los dueños de galerías, antes en París, ahora en Nueva York, decidían qué arte se exponía y cuál no, y eso consolidaba movimientos. Los críticos decidían qué arte se lavaba y cuál era basura, y eso marcaba carreras. Si tienes ojo, verás cómo este cambio se reflejó en su arte. Si eras un artista viviendo en París, una ciudad más romántica, elegante, contemplativa, estarías más predispuesto a hacer arte luminoso, sensorial o colorido. Por eso todo el arte de esa época se ve así. Pero un artista en Nueva York, una ciudad más caótica, ambiciosa e industrial, produciría arte más agresivo, conceptual y político. ¿Ves la correlación? Ok, pero la pregunta importante, y por la que entraste a este video, ¿cuál es el nuevo centro mundial del arte? La respuesta es fácil, es el internet. Lo que no es tan obvio es eso que implica. Si esta ciudad produce este arte y esta produce este, ¿qué arte nace de esto? Primero, un poco de contexto. En el 89, Tim Berners-Lee crea la World Wide Web, una red construida sobre internet a la que cualquier persona podía entrar con una computadora y conexión, claro. Antes de eso, el internet era súper técnico, solo se usaba para mandar archivos de una compu a otra o para email, y hasta tenías que saber programar para poder acceder. Y antes de eso, la ARPANET era un proyecto del gobierno gringo, creado durante la Guerra Fría para la comunicación. Tim Berners-Lee democratizó el internet. Gracias a él, cualquiera puede conectarse hoy, y no tenía idea de lo que crearía. Poco después, en los 90, nacieron los primeros foros. La gente que se conectaba se daba cuenta de que podía compartir sus intereses con otras personas, que aunque no las conociera físicamente, estaban conectados por algo más profundo. De esos mismos foros y la red en pañales nació el net art. Artistas y creativos empezaron a experimentar con el internet como base. De ahí vienen todas esas páginas raras con hipervínculos, glitches o estética digital. Y aunque amamos el net art, su verdadero aporte no fue tanto conceptual. Desde antes ya habíamos visto arte disruptivo o que se mezclaba con la tecnología. Su verdadero aporte fue sistemático y funcional. Fue la primera vez que alguien de, digamos, Europa del Este podía subir algo y llegarle a alguien en México o en Estados Unidos. Ya no había intermediarios, ya no había galerías, era de tú a tú directito. Pero lo verdaderamente importante llegó en 2002. Friendster se convirtió en la primera gran red social enfocada en fotos. Y aunque ya había otras redes sociales, compartir fotos era más técnico, directamente ni se podía. Esto significa que en algún punto entre 2002 y 2003 o 2004, los primeros años de la plataforma, por primera vez alguien subió una pieza de arte, ya sea un fanart, un dibujo o una fotografía, y el algoritmo se lo recomendó a alguien más, marcando así el inicio de algo que hoy día vemos normal, pero no tenía precedentes: arte naciendo, creciendo y circulando orgánicamente en internet. Por primera vez ya no necesitabas ser amigo de un galerista rico o hijo o aprendiz de otro artista para que el mundo viera tu arte, lo único que importaba era tu talento. Ese mismo algoritmo, que hoy lo controla todo, impulsó brutalmente estéticas como por ejemplo la
emo. Por ahí de 2007, en redes sociales como MySpace, podías personalizar la estética de tu perfil y una gran cantidad de gente empezó a tener estilos similares, nacidos de las bandas y músicas que esas mismas comunidades consumían y se recomendaban entre ellos. En poco tiempo, los perfiles con cruces, corazones rotos o sangre se volvieron una entidad que la gente adoptó por lo genuino que se sentía y lo mucho que resonaba con un adolescente creciendo en los 2000. Luego, esa misma gente creaba dibujos, fanarts o poemas emo y los compartía en sitios como DeviantArt, dándole más impulso y corazón a la subcultura que ya innegablemente era una corriente artística. Y ejemplos como este hay miles. Estéticas como la Y2K, Fruity Raero o los core, aunque no nacidos al decir en internet, no serían lo que son hoy de no ser por la gran comunidad que tenemos aquí. Y con el tiempo, todo eso terminó afectando las grandes producciones del mainstream, como Death Note, Misterios de Skin, Donnie Darko, Skins, obras fuertemente influenciadas por subculturas de internet. Unas páginas emo literalmente aparecieron en los primeros capítulos de Death Note. Pero volviendo a la pregunta central, ¿qué arte nace de internet? Creo que si tuviera que buscar un patrón, sería que es comunal, poco serio y remixeable. Un artista sube una obra, otro le añade un detalle de minuto y el tercero lo pone en loop con música funk y en 48 horas todos lo están replicando. Nadie posee la obra original y eso es lo que lo hace tan poderosa. Esto me gusta llamarlo la democratización del arte. El arte ya no es decidido por señores de 80 años, críticos o millonarios. El arte lo decidimos nosotros, con views, con compartidos y con likes. Lo gracioso es que ese mundo elitista marcado por señores con traje sigue existiendo. Artistas como David Hockney o Jeff Koons siguen vendiendo obras por millones, marcando récords y en algunos momentos haciendo propuestas interesantes, y ciudades como Londres o Nueva York siguen considerados como centros mundiales del arte. Pero eso ya no conmueve a las personas, ni es lo que recibe toda la atención. Tenemos otro mundo mucho mejor y más interesante aquí en internet, donde estas propuestas que antes, sin esta globalización, hubieran sido descartadas en segundos y jamás hubieran visto la luz, y sin embargo hoy están marcando tendencias y moviendo al mundo. Y en 100 o 200 años, los historiadores del arte no van a estar estudiando si Damien Hirst metió otro animal en formaldehído. Seamos honestos, a nadie le interesa eso. Sin mencionar que la mayoría de esos compradores están pagando cantidades ridículas por esas obras solo para evadir impuestos o para manipular el mercado. Lo que se quedará en los libros de historia del arte será lo que importa hoy, o sea, el reggaetón, el techno, los labubus, animaciones o juegos indie, el anime, las raves y en general lo que a la gente le interesa y lo que está aquí en internet. No digo que a la gente de antes no le gustaba el arte famoso, que antes del internet no admiraban iglesias o cuadros con incredulidad, pero sí digo que ahora todos tenemos un voto y que por primera vez la historia del arte no está fuertemente influenciada por las élites. ¿Sabías que la CIA financió el expresionismo abstracto como parte de su estrategia para la Guerra Fría? Y tampoco digo que esto ya no pase. Políticos o dueños de redes sociales intentan cambiar narrativas o crear tendencias a cada rato, pero aquí en internet la gente normal somos muchísimos más y normalmente nos damos cuenta cuando intentan forzar a un artista o cuando una corriente es puro marketing. Y bueno, yo creo que el arte contemporáneo recibe mucho hate porque mucha gente sigue pensando que solo es un mundo elitista, complicado y desconectado del high art, y no se dan cuenta de que el arte hoy es muchísimo más que eso y que está en todos lados y que vivimos en la época más interesante y rica para el arte. Jamás había habido tal mezcla de culturas e influencias, jamás había sido tan fácil para una persona redefinir la música desde su laptop. Eso es lo que el arte siempre debió ser, por y para todos, y por eso el arte contemporáneo es mi favorito. Bueno, adiós.